Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 13 de diciembre del 2025. Clase 89. El sendero del mago, tercera parte. La sombra, el orden y el caos y la realidad. Conectémonos con nosotros mismos, con la vida. La vida es la forma como Dios se expresa en la materia, como el amor. Se supone que este mes, la Navidad, es el nacimiento del amor, que es la conciencia. Dios haciéndose hombre. La conciencia dándose cuenta que es despertando. Muy bien, salimos solo unos minuticos ahí como para desconectar esa energía que trae uno del día, del viaje para llegar aquí. Bueno, buenos días oficialmente, me alegra verlas. ¿Sí? Que todavía permiten que terminemos este curso que ya 89 clases, pero se ha hecho un trabajo muy completo. Antes que nada quería pues como recordar que ahora que estamos en Navidad, Navidad no es un tiempo del año. Navidad nos lo han convertido en reuniones, fiestas, bebidas, compra, regalos, y no está mal, pero se ha ido perdiendo la esencia de lo que realmente es. La gente desempolvó esas bolsas que guarda en enero, donde están los alumbrados, el árbol, el pesebre, donde lo hacen, que ya no lo hacen. Sí, todos los adornos de Navidad, vuelve, lo desempolva, lo pone en la casa, organiza la casa muy bonita, la pinta, la organiza, programa las fiestas del mes, y en enero, como si nada hubiera pasado. Cuando realmente es la fiesta espiritual más grande del año. Por eso dura todo un mes. Hay dos fiestas muy grandes y todas dos son con el Cristo, pero no el Cristo humano que nos venden las religiones. Ese está muy deteriorado. Hablamos del Cristo interno, la fuerza del amor que permite que este cuerpo esté vivo. Es gracias a la fuerza del amor que la vida existe. Esas plantas están vivas porque el amor se está expresando en este instante. Ese amor es Dios expresándose en la materia. Dios es una manifestación viva de la creación. Sin Él nada existiría. Pero no es una creencia de una imagen de un Señor en un altar. Es tal vez donde menos está, porque Él está en todas partes. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entendamos, que el nacimiento del niño Dios que celebramos el 24, por el cual son todas estas fiestas, en donde todos los simbolismos ya los expliqué, me gasté más de 5 clases, cada una de hora y media o 2 horas, explicando cada cosa. Las velas, porque el 7, porque el 8, porque los alumbrados, porque la alborada, porque el pesebre, porque la natilla, todo, hasta Santa Claus que no está en el paseo.
Hasta el muñequito del 31 que quemamos, que tampoco está en la Navidad, pero que lo metimos ahí. Todo eso está explicado en 5 conferencias, ¿sí?, de Navidad, que está en el canal totalmente gratis. Los invitamos a que lo miren, las escuchen, para que no nos roben una vez más la Navidad, porque nos hacen un atraco. La gente empieza con toda esa la alegría, hasta el vecino que no le hablaba al vecino le manda natilla, o le manda el pedacito de chicharrón, hasta lo saluda. Así en enero no lo vuelva a saludar. Sí, empieza muy bien, pero al 24 ya la gente está, el organismo saturado de comer dulces. Ese dulce es el dulce veneno mortal, es el azúcar. Si no saben la historia del azúcar, el azúcar lo inventaron para darle energía a los soldados que iban a morir en la Primera Guerra Mundial. Sabían que no volvían, entonces eso es un veneno, pero los mantenía despiertos. Y ya no la venden a nosotros como comida. Nos venden Coca-Cola como comida, nos venden la margarita, la margarina, que es casi un plástico. Está a un pasito de ser un plástico, necesita 600 grados centígrados para disolverse, y el cuerpo no produce eso y nos lo venden como mantequilla. Y así como eso nos tienen intoxicados. Entonces, ya el 24 de diciembre estamos mucho dulce, mucha grasa, mucho marrano, mucho licor. Entonces ya la columna no está en la vertical, la mente no está en la conciencia. Nos roban otra Navidad. Borrachos el 25, borrachos el 1, el que no bebe intoxicado de comer dulces, de comer grasa, de trasnochar, y no aprovecha la energía. Viene el 21, la Madre Tierra empieza los partos, porque hay un proceso planetario energético. El 21, cuando llaman el equinoccio es el solsticio de invierno, ¿sí?, donde la noche es más larga que el día, ¿sí?, y es donde la Madre Tierra empieza los procesos del parto. Porque el 24 se mueve toda esa energía, eso lo explico en la clase, un proceso de embarazo para seguir viva, que la Tierra da el 24 de diciembre. Entonces ese proceso de parto empieza el 21, sueltan el espíritu de la Navidad, y es una época para hacer unos rituales con unos trabajos, todo ese tipo de cosas, esos 3 días, 21, 22, 23 y 24. Y el 24 canalizar toda esa energía en medio de una meditación a medianoche. Todo eso lo explico ahí. Los invito a que estudien todas esas. Si alguna duda me pueden escribir y yo con mucho gusto les aclaro lo que tenga que aclarar. Entonces, para que aprovechemos eso, no quería pues que pasara así desapercibido. El 21 por lo menos haga una meditación, prenda una velita, ponga su intención, conéctese con la Madre Tierra. Sí, la tierra es de nadie, la tierra es de todos. Sí, entonces ahí está. Y los procesos alquímicos están en la canción del Mecedor, de Guillermo Buitrán. Usted la ha escuchado toda la vida, y yo la explico en una de esas clases, la explico cuando hablo de la natilla, de cómo la natilla es todo un proceso alquímico, ¿sí?, que ya no se consigue, ya ahora lo que hace es dulces, que lo llaman natilla, otra mentira que nos metió el sistema, nos cambia una verdad por una cosa falsa. La natilla era maíz, panela, era nutritiva, ahora es un dulce de harina y azúcar que sabe mejor, pero que no es natilla y que no tiene el proceso alquímico. Entonces quiero pues como recordarles eso para que no pase pues esto. Y así es como todo se vuelve más superficial. Todo es más superficial. ¿Por qué? Porque la natilla implicaba toda una reunión familiar, implicaba que todos trabajaran, había que hacer un trabajo, como es la alquimia, es un trabajo largo, duro, cansón, y la gente quiere, como los muchachos de hoy, en 5 minutos la clave para convertirse en dioses y conseguir todo sin que les cueste mucho.
bueno, que recordemos por lo menos eso. Los invito a que por lo menos escuchen esas clases ahí, muy fácil. Academia Gnóstica, 2 puntos, y pone Navidad. Ahí le tiene que salir. A mí me sale así. Ya explicarlo como enseñanzas espirituales. Ah, pero yo siempre bueno, pero usted todo le coloca Academia Gnóstica y siempre voy a mirar a ver. Bueno, entonces estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia. En la parte final ya entregamos todos los procesos alquímicos de Occidente, más de 30 clases. Hablamos de los procesos alquímicos de la nueva era con el alquimista, todas las 7 etapas de la alquimia. Hablamos de la alquimia interna taoísta en China, como la manejan los monjes, donde hablamos de 8 procesos también ahí. Y hablamos de la alquimia suprema, de cómo se trabaja en los Upanishads, sí, en India. No hay que saber todo eso, pero a mí los cursos me gusta entregarlos completos. Creo que, y ahora estoy en la parte final, también trabajamos cómo aplicar la alquimia a la vida para resolver problemas cotidianos como humanos, que mantenemos problemas de toda índole, cómo aplicarla a eso, esos principios a la vida. Y estamos en la parte final, que es el sendero del mago. Estos mismos 8 procesos de la alquimia, o 7 procesos según la tradición, 8 en India, 8 en China y 7 pues para Occidente, que ya lo hemos explicado en las 80 y punta de clases anteriores, porque hoy la clase 89. Sí. Creo que de aquí para allá son máximo por ahí 3 clases, sí. Y quiero terminarlas en este diciembre, para salir ya y terminar eso. No sabe, estamos solo en el 5.º nivel, que harían de suprasexualidad, que harían faltando 2 niveles. ¿Usted comenzó en qué nivel, en qué parte? ¿Usted comenzó en suprasexualidad? No alcanzó a ni tampoco le tocó entonces salud económica y libertad financiera. Pero todos esos cursos están ahí disponibles por si les interesa seguir aprendiendo. El dinero, así tenga resuelto lo económico, es otra cosa. No es lo que la gente cree. La gente cree que es ese billetico que tiene en el bolsillo y normalmente no se esclaviza, o por escasez o por abundancia. Entonces, en estos cursos lo explico como si fuera energía espiritual manifestándose a través del dinero. Bueno, entonces estamos para la clase 89, ya comenzamos, esta la tercera parte del sendero del mago. ¿Qué es el sendero del mago? Ya vimos que dentro de nosotros hay un mago, existe un mago que es el ser interior. Ese mago vive en la cueva de cristal según la metáfora de Merlín. La cueva de cristal es el corazón, un lugar abandonado por nosotros. Creemos que es un músculo que solo le da vida al cuerpo y no. Es una interfaz con el espíritu, con el alma, con el ser. O sea, ahí está el átomo nous, que es la partícula, es como decir el módem que canaliza desde los mundos espirituales al ser espiritual en nosotros, la conciencia, al Cristo interno, que nos lo montaron muy religiosamente y tratamos de verlo aquí como la suprema conciencia. Sí. Ya hemos visto alguna de las etapas del mago, pero no del alquimista, pero no tanto desde el punto de vista del tema como tal. Recuerden que la primera etapa es la inocencia, la segunda es el nacimiento del ego, la tercera es del descubridor, después viene el observador, y así, donde el ego se va a ir muriendo en un proceso, o no muriendo, en un proceso de transformación. Pero aquí lo estamos viendo no en las etapas, sino cómo el mago le enseña al niño, a Arturo, porque esto es basado en la leyenda de Arturo, el mago Merlín, Camelot. Camelot es el mundo espiritual, el castillo de Camelot. El rey Arturo es el rey que tenemos que llegar a ser nosotros. Y el mago es el ser interior, la conciencia. Entonces ya venimos hablando de... El arquetipo del rey, que tiene corona, que porque sí, todo lo hemos explicado, no solo en este tema, sino que lo explicamos cuando vimos alquimia, cuando hemos visto cábala, hemos ido explicando todo eso.
Entonces ya vemos por qué, ya hemos visto por qué vive el mago. Fue lo que vimos en las 2 clases anteriores. Vimos por qué existe el mundo, que ni siquiera tenemos idea de eso. Conocimos sobre la muerte y el tiempo, la realidad desde el punto de vista del mago, el amor y el ego, que son 2 antagónicos, la intención y la palabra. Vamos a entrar entonces a ver cómo el mago le explica al niño interior el asunto de la sombra, un tema que aquí lo hemos trabajado mucho, sobre todo en Cábala, lo trabajamos en Cábala, lo trabajamos en alquimia. Saben que yo ese tema es uno de los temas predilectos míos, la naturaleza inferior, donde la sombra es una pequeña parte. Ya hemos dicho lo que la Iglesia nos negó. ¿Qué nos negó la Iglesia? Que tenemos una dual naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza inferior. Y esa naturaleza inferior, además de eso, lo vimos en suprasexualidad, que además de esas 2 naturalezas hay otra naturaleza más, que es la naturaleza humana. Entonces somos humanos, animales, inferiores y un Dios. Dentro de nosotros hay todo eso. Dentro de la naturaleza inferior está el ego, que sin él no podríamos estar aquí, ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Es la razón de nuestra individualidad. Si el niño no adquiere el ego, se queda como un niño autista. Puro amor, pero ¿para qué sirve un niño autista fuera de llevarle amor a un hogar? O sea, él no se vale por sí mismo. ¿Sí? Entonces el ego se necesita y es el que nos ayuda a sobrevivir en el mundo. Pero siendo una ayuda para el mundo, es un obstáculo para lo espiritual. Entonces está el ego. Está la sombra, donde guardamos todo aquello que negamos, lo oscuro que hay en nosotros. ¿Sí? Está el animal interior. Ya vimos que hay un reptil que es el cerebro hipotalámico, vemos que hay un mamífero que es el sistema límbico, el sistema emocional o el mamario, y está el cerebro intelectual, que es un mono picado por un escorpión, como lo narran en las antiguas tradiciones hindúes. Entonces está un animal, y por eso el lenguaje de las mascotas. Pero además de eso, sí, está nuestra parte más oscura, un dragón, lo más oscuro que hay dentro, que nadie tiene que ver. Y ahí ha hablado de qué papel juegan las fiestas y los carnavales para ayudar a hacer un trabajo con eso, del cual el enemigo secreto solo cogió el licor, algo que viene de los altares, le quitó lo sagrado, sí, montó su fiesta para vender licor, porque es la época que más plata le sacan a la gente es con el licor. Sí, pero le quitó todo el contexto espiritual, tema que en las clases explicó ampliamente. Entonces vamos a ver un aspecto, cómo el mago les entrega cómo el mago Merlín le entrega al niño, a Arturo, para que se convierta en rey, el dueño de sí mismo, sí, sobre el asunto de la sombra. Cada uno de nosotros tiene su propia sombra que forma parte de la totalidad de nuestro ser. Nos decían que Dios era bueno, eso no es verdad, eso lo dice la Iglesia, y que el demonio es malo, y eso no es verdad. Son 2 partes de lo mismo, ya lo hemos explicado. Quítele lo negativo a la luz y no hay luz. Sí, para que haya luz tiene que haber polo positivo y polo negativo. El polo positivo es Dios y el polo negativo es el diablo. La Iglesia nos quitó eso, nos desconectó de la luz, de la totalidad, ¿sí? Y no nos enseñó cómo manejar esa parte oscura. Por eso hay esos pensamientos, nos hizo culpables, nos hizo creer que todo lo malo hay que sacarlo, y por eso hay que confesarse con ellos, que para poder quedar en paz, que ofendemos a Dios, un montón de cosas que nada tienen que ver con la realidad. El propósito de esa sombra no es lastimarte, sino mostrarte las partes que debes trabajar y desarrollar. O sea, es una amiga. La sombra como el ego están ahí para ayudarnos. Como al final, que de la leyenda de Terramar acepta a la sombra al que ve como su amigo. Y por eso total, y él mismo acepta. Mire que
que él mismo acepta a su sombra cuando le dice, es que tú eres. Por eso esa película es espectacular, una película que se encuentra por internet, se llama La leyenda de Terramar. Dígale en YouTube, Leyenda de Terramar, y ahí la va a ver. Cómo ese papel de la oscuridad, y eso ya hemos hecho un videoforo, de hecho creo que hasta tengo por ahí la grabación. Ahí lo tiene, en aquel canal lo tiene. En el canal está el video, o sea que puede verla y ahí ve la explicación que dimos de todo eso. Cuando reconoces tu propia sombra, la puedes sanar. ¿Qué hacemos con lo oscuro? Lo negamos, lo rechazamos o lo ocultamos, y eso nos vuelve infelices y enfermos. Cuando aprendes a vivir con la oposición de tus cualidades, o sea, la sombra, lo negativo que tenemos, aprender a vivir con lo que eres, que ese genio que tienes, que esa ira que manejas, esos vicios, vives la totalidad de tu yo, igual que un mago. Recordemos la frase chamánica de Ome Takease. Cuando uno va a empezar ceremonias chamánicas, dice Ome Takease, que en un lenguaje maya quiere decir con todas mis relaciones, con todo lo que yo soy. O sea, no solo lo bueno. Dios más que nadie sabe cómo somos. Por eso nunca lo ofendemos. Él nos hizo así. La Madre Teresa decía, hemos sido hechos de tierra, pero de una tierra muy difícil de trabajar, con mucha roca, mucha piedra, muy difícil de cultivar, pero ese es el proceso de aprendizaje. Nosotros los mortales, recordemos que Merlín llama a los mortales los que no hemos hecho el trabajo del despertar la conciencia, porque Navidad es eso. Por eso la Navidad no es solo para unos días, es un negocio que hizo el sistema para relajar la gente, que no llegue muy estresada y que es en medio de ello cuando le sube un salario mínimo que no le va a alcanzar para nada, que antes le va a mermar cada vez más su salario, entonces aprovecha ahí en el fulgor de la borrachera, que la gente tiene la prima, la natillera, que tiene sus ahorritos, que lo saca, entonces no se preocupa que el aumento fue un 10%, y que la inflación fue el 20% y no se dio cuenta, que le dicen que la inflación fue 5%, entonces lo ejecutan y ni siquiera se da cuenta, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de eso, no podemos hacer nada fuera de cambiar una actitud mental, ¿sí? Pero por lo menos darnos cuenta, ¿sí? La Navidad es un estado interior que debería ser no solo todo el año, sino toda la vida. Si tú vives en amor, si vives en conciencia, si estás trabajando los procesos de la Navidad continuos, vives iluminado, por eso le dice a los seres espirituales iluminados, que es lo que haces tú cuando prendes tu casa, iluminas la casa, es un símbolo, entonces debería ser un estado de todo el año. Nosotros los mortales nunca estamos solos, porque dentro de nosotros mismos tenemos un gran número de personalidades en conflicto que se pelean por ocupar el cuerpo. Esas personalidades es el ego, ¿sí? El ego de la ira, el ego de la envidia, el ego de querer salir adelante, el ego de yo quiero mucho a mi mamá, ¿sí? Yo quiero mucho la familia, todo eso es ego, no es malo. El ego de la gula. Todo, miles. Y cada uno quiere estar gobernando el cuerpo, entonces uno lo gobierna en un ratico, otro el otro, y así sucesivamente. Cada uno de estos papeles en nosotros pelea su lugar dentro de nosotros, y por lo general estas personalidades están en conflicto. El que es buen hijo, el que es buen papá, el que es buena mamá, el buen hermano, todo eso viven peleando y están ahí dentro de nosotros. ¿Quién quiere manejar la mente y el cuerpo a cada momento? Todos los conflictos internos son los que crean nuestra sombra. Ese conflicto interior es el que crea la sombra. La sombra es el receptáculo de todos nuestros aspectos negativos, le dice el mago al joven Arturo.
para que no hay que ser bueno, lo que hay que ser es completos. Lo va a ver en la leyenda de Terramar, véase la película. ¿Usted está pensionada? Sí, ¿Y trabajó en qué? en enfermería. Ah, ya. Eso lo decía también Jun, que no quiero ser bueno, quiero ser completo. Y la iglesia nos quiere volver buenos, o sea, quedamos incompletos. Querer buenos es quitar el polo negativo y que no haya luz, que era lo que pretendían las iglesias. Por ejemplo, hay días en los cuales no me provoca ni saludar, ni ser buena gente, me provoca ser mala gente un día de esos. No, igual me pasa a mí, es que en la naturaleza no solo hay mandarina y zanahoria, hay limón y es muy saludable. Usted en una casa sin limón, agrio, yo soy limón, yo no soy mandarina. Usted en mi vida diaria me ve como estirando trompa, es mi naturaleza. Pero yo sé que sin limón no hay medicina. Y sin la salvia no hay medicina, y las medicinas por lo general son amargas. No estoy justificando mi mal genio. Lo que quiero que entendamos es que, así como yo conozco personas que a toda hora, que saluda a todo el que encuentra por la calle, y eso es a toda hora riéndose y feliz, y eso está bien. Hay algunos como yo, y de pronto usted está diciendo que como usted, que uno es así como malacaroso, no le provoca saludar a nadie, y no está peleando con nadie, sí, hasta que la gente no sé, es una HP, una honorable persona, pero en el fondo lo que es honesto consigo mismo. Eso no quiere decir que el mal genio se lo tiró a la gente, sí, no le puedo vomitar a la gente eso, pero así como existe la mandarina que es dulce, la zanahoria que es dulce, también existe el limón y la salvia que no son dulces. Y la maracuyá. Muy bien. Aún así, decíamos que la sombra es el receptáculo de todos nuestros aspectos negativos. Entonces no es para justificar eso, pero sí para tratar de ser completos. Y ya he explicado que los carnavales es un trabajo para hacer un trabajo con la naturaleza inferior y oscura. No es que el limón se vuelva naranja o mandarina, es que sea consciente de que es limón y que los demás también entiendan que que el limón es importante en una casa y en un hogar, ¿sí? No negar lo que eres. Aún así nos sentimos solos porque dentro de nosotros hay un yo y un tú. Ya estamos divididos. El gran conflicto existencial. Todavía en nosotros estoy yo y está usted. Es decir, usted es tu hijo, tu pareja, tu familia, el otro. En el mago no existe el yo y el tú. Él es parte del río de la conciencia. La unidad. Él sabe que existe un océano de conciencia universal. Y él sabe que él y cada persona es un río que cae a ese océano. Entonces para él es todo. No etiqueta, este no es mi papá, este no es mi mamá, esta es mi esposa, este es mi hijo. No, este es el vecino. No, para él todo es el amor expresándose, es la conciencia. Llegar a eso es lo que nos permite ser magos y dejar la dualidad en nuestra mente y muchas cosas desaparecerían. Entonces, aún así nos sentimos solos porque dentro de nosotros hay un yo y un tú que genera una sensación de separación, aislamiento y soledad que nos van a acompañar siempre. Para el mago no, es lo que le está enseñando el mago Merlín al niño Arturo, para que se convierta en rey de Camelot. Camelot es el mundo espiritual. Por eso después del rey Arturo cae Camelot. Y aunque parece histórico, es un proceso metafórico. Porque después de que nosotros perdimos la conciencia, dejamos de ser rey, nos convertimos en un humano normal, sí, entonces cayó el mundo espiritual. O sea, Guille, que hablando en las leyendas del rey Arturo Morgana vendría a ser el ego. Es parte de la naturaleza inferior y oscura, sí. Para acabar con nuestra guerra interior necesitamos terminar con el conflicto que existe con todas nuestras personalidades.
Vivimos en una guerra interior y algunas escuelas esotéricas nos pusieron a pelear en una guerra civil contra el ego y contra nuestra naturaleza inferior. Lo que hace la religión, empieza a pelear, te pone a pelear con tus debilidades, que es el pecado, que es la condición humana por naturaleza. Imposible, por humano que sea. Yo creo que el único humano que no erró fue Jesús el Cristo. De resto de ahí para allá, todos, porque es la condición humana, es la limitación, es como Dios quiere experimentarse en un animal, porque somos un animal evolucionadito que piensa, animal pensante, tricerebrado, tricentrado, 3 centros, 3 cerebros, ¿sí? Hipotálamo, límbico e intelectual, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quería. Entonces, y la iglesia cogió eso porque la religión siempre ha estado al servicio de los emperadores y de los reyes para poder mantener los pueblos sometidos. Y el que no le obedece con la religión le mandaba el ejército, la espada, y hay tantas guerras santas. Ahora porque estamos en un tiempo de privilegiada, que por lo menos no te mandan matar porque no sos religioso. Muchos santos de la iglesia, por ahí creo que San Bonifacio, busquen la historia, yo le vi la película. ¿Por qué se volvió santo para la iglesia? Porque convirtió a muchos cristianos. ¿Pero cómo los convirtió? Los cogía en un estanque con agua y los metía al agua, a los vikingos. Bueno, se convierte. Y el que no se convertía lo ahogaba y mató miles, y ese es el dichoso, y así son muchos de los santos de la iglesia. ¿Lo puede enviar al grupo de Alquimia el nombre para yo pedir la película? Bonifacio, pero yo no sé cómo se llama la película, yo sé que yo la tengo por ahí archivada. Pero yo busco película de Bonifacio. A ver, San Bonifacio, búsquelo a ver, creo que es ese, sí. Muy bien, para eso debemos liberar la carga de energía del pasado que pesa sobre nuestra sombra. El pasado, lo que nos tenemos que liberar. Hay muchas formas de eliminar las tensiones acumuladas y la más sencilla es con la respiración consciente. La respiración consciente. Cuando esté tensionado, cuando esté en el pasado, cuando esté preocupado, tanto que hemos hablado de eso desde que empezamos alquimia y mucho antes. Solo respire, sienta cómo entra el aire y es lo que te posesiona del instante presente. Permitiendo que cualquier emoción salga a flote para poderla soltar. Las emociones no hay que reprimirlas. Y no se va a condenar por eso. Dios es amor. Y más amoroso que usted. Y usted como madre no condenaría a un hijo. Porque Dios es más madre que padre. De hecho, una de las canciones favoritas de Jesús que él vivía cantando es Él es ella, Él es ella. Nos han hecho creer en un Dios masculino cuando realmente es más femenino. Sí. Lo que nuestra sombra desea, al igual que todos los demás aspectos de nuestra personalidad y de nosotros, es expresarse y ser libre. La sombra es todo lo que tenemos reprimido. Yo tengo reprimido querer matar a alguien, a mi papá porque abusó de mí. No tienes que matar al papá físico, pero sí tienes que liberar eso que tienes adentro. Por ello el primer paso es eliminar tensiones negativas, o sea, respirar conscientemente y no dejarlas guardadas en los calabozos de la mente, que es lo que te enferma. Todas esas emociones. Un marido que maltrató, un marido que abusaba, porque antiguamente los hombres no tenían conocimiento, ¿y qué hacían? La violaban cada vez que iba a hacer sexo con ella, la violaban, sí, como un animal, sí. Entonces muchas mujeres quedaron con resentimientos, sí. Entonces liberar esas emociones que están ocultas en los calabozos y recovecos de la mente, es liberar la sombra. Pero no nos atrevemos a pensar, no, porque es un pecado. Yo quiero matar ese HP, esa honorable persona que me abusó, me maltrató, llegaba borracho, me pegaba. Sí,
Entonces, no, hay que liberar eso, sacarlo, expresarlo, ¿sí? Y hay técnicas para eso. La escritura ayuda mucho también. Nosotros somos el mundo en que vivimos. El mundo que vives eres tú, lo que tienes adentro. Ya lo hemos estudiado mucho. Cuando nosotros nos transformamos, el mundo en que vivimos también se transforma. En la alquimia somos nosotros los que nos convertimos en oro. Eres tú el que te conviertes en oro. No era como antiguamente, que, como hace la alquimia occidental, que buscaban conseguir oro para conseguir plata, para conseguir poder. Eso era lo que no alcanzaban a entender. Era convertirme en oro, o sea, en puro espíritu, amor, servicio, compasión, las 64 fragancias del amor, como el amor se expresa, que es lo más grande que puede existir en este planeta, Dios expresándose en la materia. Solo que confundimos el amor con una de sus pequeñas facetas, el amor como emoción o como sentimiento. Muy bien. El mago está aquí para vivir el gran misterio de la vida. La gnosis es la escuela del misterio. La iglesia ya se quedó sin misterio. Lo único que habla del misterio es cuando habla de los misterios, que habla de los 7 misterios en el rosario, pero nada que ver. O sea, la iglesia... Usted ve que el misterio de yo no sé qué, porque lo oigo en mi familia, rezan mucho el rosario, los misterios, pero realmente los grandes misterios, el misterio del amor, el misterio que es Dios, el misterio de la vida y de la muerte, el misterio de la conciencia, todos esos grandes misterios fueron ocultos por las iglesias, herramienta militar de los emperadores, ahora de los gobiernos. Mantienen al pueblo sumiso para que no se levante y poderlo manejar y controlar, ¿sí? Entonces, uno de los más grandes misterios es el misterio de la vida. Y en todos mis cursos, sobre todo el de suprasexualidad, sobre todo ese primer nivel que lo recomiendo mucho, hablo y develo claramente el misterio de la vida. Porque yo he sido un investigador de los misterios. Esa es la tercera cámara de la gnosis del maestro Samael, pero no llegaron allá. Se quedaron en la segunda, se quedaron en secundaria. Conocer los misterios para poderlos vivir en una tercera cámara, y se viven en la vida. Los misterios de la bebida, los misterios del ego, los misterios de la muerte, los misterios de la conciencia, los misterios de la vida, de la vida, el Cristo cósmico, todos esos misterios. El mago es un maestro de la alquimia, y la alquimia es transformación. Y a través de la alquimia se busca la perfección. Y la perfección no es que no haya pecado. Ante lo perfecto es que siempre tiene que haber una mancha en la pared. Si no, recuerden el símbolo de la escuela. Ese tiene ahí, sí. Muestre lo que yo... Sí, el símbolo del Tao en el taoísmo, del yin y del yang. En lo blanco está lo negro y en lo negro está lo blanco. La perfección es eso. Pero nos han hecho creer que perfección, sí, es que no haya ninguna mácula de pecado, ninguna mancha, y eso no es verdad. El equilibrio es en eso. Hasta en lo más sagrado está lo oscuro, y hasta en lo más oscuro hay luz. Es el símbolo del taoísmo. Según las enseñanzas de los magos, los secretos de la alquimia existen para transformar a los mortales de un estado de ignorancia y de sufrimiento a un estado de iluminación y dicha. Cuando comprendemos que somos el flujo de la vida y no un conjunto de pedazos,
un pedazo de la vida. Porque normalmente se supone que yo soy un pedacito, mi cuerpo, pero para el mago el cuerpo no es cuerpo. Cuando es el flujo de la vida, sí, cuando comprendemos que somos el flujo de la vida y no un conjunto de pedazos de materia física, la búsqueda espiritual se convierte en una aventura mágica, no en una creencia religiosa, que es lo que le convirtió la iglesia la búsqueda espiritual, una creencia religiosa, y debería ser una aventura mágica. Una aventura es para disfrutarla. Hasta que no nos deshagamos de las capas que rodean nuestra alma, o sea, toda esa parte de oscuridad, de ego, de densidad, no podremos reconocer el núcleo brillante y eterno que habita en nuestro ser, en nuestro interior. Nosotros somos nuestro propio alquimista. Transmutamos las moléculas que nos llegan en la encarnación viva de nosotros mismos. Este es el acto más creativo y mágico que podemos hacer. Convertirnos en un ser espiritual. A eso vinimos. Tenemos muchas existencias. Lo maravilloso de este tiempo es que es un tiempo especial. La Tierra está sufriendo un proceso de ascensión y eso nos puede ayudar a catapultarnos y adelantar el proceso. Guillermo, en el libro La Gran Rebelión del Maestro Samuel, él habla de los hombres solares y este proceso, por eso es que hay tanto calor, porque la Tierra está sacando, quiere sacar más hombres solares. No solo eso, sino que el Sol, eso es cíclico. Tiene ciclos, así como la mujer tiene ciclos, la tierra tiene ciclos, el hombre tiene ciclos, la naturaleza tiene ciclos y el sol tiene ciclos. En este momento el sol está sufriendo, está pasando por unos ciclos naturales de elevación de calor, de llamaradas solares, y es todo el sistema solar, y nos quieren hacer creer a nosotros que el cambio climático, que es solar, sí, que no tenemos nada que ver con eso, es porque nosotros tiramos una basurita al piso. Entonces nos cobran la bolsa, que nos la regalaban, porque la causa supuestamente es el plástico. No estoy diciendo de que no recogamos, es verdad que hay montañas de plástico en el mar, sí, pero ¿usted cree que se resolvió el problema? Solo nos cobran la bolsa y no son sino 50 pesos, pero sume esos 50 pesos por miles de millones de bolsas. Sí, entonces con eso es que resolvieron el problema. Solo te pusieron a pagar la bolsa, pero no hablemos de eso que me dando rabia. El orden del hombre está lleno de reglas, lo que llamamos orden, es puras reglas. El orden del mago no tiene reglas, fluye con la naturaleza de la vida. Pero ojo, el hombre que no se ha cultivado necesita las reglas, no es que no necesite, ¿sí me entiende? Porque, hombre, orinar en cualquier parte, vomitar, sí, erutar, sí, eso no crea orden. Pasarse un semáforo en rojo, se necesita. El hombre que no ha despertado conciencia necesita orden, pero es orden, esas reglas son esclavitud. El mago no necesita reglas, pero es porque ya tiene conciencia, sí, ya vive de acuerdo. Entendamos eso y me toca explicarlo porque no es que entonces, sí, no es que entonces, no, aquí Alma me hubiera dicho, no, entonces vivimos como queremos, sí, y no es eso, sí. Entendamos que el mago no necesita reglas porque es un hombre que ya despierta conciencia, se da cuenta de las cosas que ve un semáforo en rojo, así nunca se lo hayan enseñado, él respeta la norma. Sí, la naturaleza de la vida comprende tanto el caos como el orden. No es solo orden, el caos también es orden. Sí,
que no alcanzamos a entender. Y yo en mis entornos he tenido mi problema por eso, porque llegan y consideran que orden es guardar las cosas en un punto, cuando muchas veces no es tal. Mire un árbol, suelta sus hojas, suelta sus cosas ahí, eso es un orden dentro de un caos. Y el mago sabe eso. El mago sabe que la vida se organiza a sí misma desde el interior. Nosotros los seres humanos nos preocupamos mucho por la perfección y el orden. Y gastamos mucho tiempo y energía en ello. El mago usa su mente para apreciar el mundo y el milagro de la vida. No se mortifica. Entonces, para cuando nos vamos volviendo magos y alquimistas, el orden es otra cosa. Eso no quiere decir que no haya que recoger la basura, que no haya que arreglar la casa, que no te tengas que bañar. No, es que yo vivo en el caos, entonces yo no me vuelvo a bañar. No malinterpretemos las cosas. Pero el día que no te bañes y que si mañana o pasado mañana hay una catástrofe, no hay agua, sí, y que no te puedes lavar los dientes por 2 o 3 días o no te puedes bañar por 2 días, como pasa en algunas calamidades, sí, eso no es una catástrofe para una persona alquimista, sí, puede tranquilamente, es capaz de vivir en mucho orden o en mucho caos. O cuando se fue el internet en toda España durante yo no sé cuántos días. Todo eso. Entonces, el mago usa su mente para apreciar el mundo y el milagro de la vida, que como espectáculo no hay nada más maravilloso, bello y gratificante. El espectáculo de la vida. Vivir la aventura de la vida. Nosotros somos muertos vivientes, vivimos en el pasado, no percibimos la magia de la vida. La aventura de la vida, el espectáculo de la vida. Vea una flor sin etiquetarla, que es una rosa, que es amarilla, que es muy bonita. No, solo sumérjase en ella. Un colibrí volando. Un atardecer. Ay, no, tan bonito la foto. Sigue viviendo en el pasado. La foto no es real. Imagínese si la mejor cámara del mejor celular es creada por nuestros ojos. ¿Cómo va a tener una cámara mejor megapíxel que nuestros ojos? Total. La vida cotidiana es un permanente caos y desorden. Y la mayoría de nosotros tratamos de poner orden. La vida es un caos. Porque es del caos que nace surge todo. Usted va a arreglar la casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Revolcarlo todo, mover las camas y encuentra a ver cucarachas, telarañas y cosas que no veía. ¿Sí? La preocupación, la planeación y el control van en contra de la esencia de la vida. Planeación, preocupación y control. Si quieres ir con el flujo de la vida, no podemos al mismo tiempo estar luchando contra ella. Eso no quiere decir que no organices y planifiques tus cosas. Si ve, lo que se necesita para lo espiritual lo que se necesita para sobrevivir es un obstáculo para lo espiritual. Mire lo que estamos diciendo, el universo siempre se mueve en paradojas, aparentes contradicciones. El ego lo necesitas para sobrevivir, para tener identidad. Es el gran obstáculo para la trascendencia. Planear, organizar, controlar, lo necesitas para moverte en este mundo, pero es un obstáculo para la liberación espiritual. ¿Sí ve? Llega un momento donde sueltas todo y fluye. Y eso se hace desde la conciencia. Quiero que entendamos eso porque, ¿cómo así? Si cualquier persona que no lleve las conexiones neuronales que ustedes han venido teniendo con todos estos cursos, lo entiende, pero una persona normal dice, eso no es contradictorio a lo que... No estaba diciendo que, sí, parece contradictorio, pero es las paradojas, por eso me tomo la molestia de explicar, o no molestia, porque no es molestia. El ego debe renunciar a la necesidad de controlar para aceptar el flujo de la vida
y ceder ante él. Recuerde que el camino del mago es la incertidumbre, lo desconocido de momento en momento. Entonces no quiere decir eso que entonces no, yo tengo un salario mínimo, una pensión para vivir, por decir un salario mínimo, 1.500.000, no sé cuánto estará eso. Sí, entonces no, como vivo en la incertidumbre me lo gasto el 1.500.000 en el primer día. No quiere decir eso. Sí, tengo que planear para sobrevivir, pero cuando del mundo espiritual se trata, por eso las tres naturalezas. Recuerden que dijimos animal, humana y divina, y tengo que convivir con las tres. Tengo que aprender a hacer, por eso esta escuela es tan brava y es tan difícil, y muy pocos se meten, a pesar de que hay tantos millones de seres humanos respecto a toda la creación, somos muy poquitos. La vida cotidiana es un permanente caos y desorden, y la mayoría de nosotros tratamos de ponerle orden. La preocupación, la planeación y el control van en contra de la esencia de la vida. Si quieres ir con el flujo de la vida, no podemos al mismo tiempo estar luchando contra ella. El ego debe renunciar a la necesidad de controlar para aceptar el flujo de la vida y ceder ante él. Y aceptemos la realidad y vivimos en paz y alegría. O sea, tenemos que evitar controlar para aceptar la vida como es, para poder vivir bien. Es lo que nos plantea el mago como enseñanzas para el niño, que es nuestro ser interior. Lo que experimentamos como realidad es el reflejo de nuestras expectativas. Recuerden lo que hemos explicado, una cosa es la existencia y otra cosa es la realidad. Lo vimos cuando vimos Alquimia Suprema. Esto, eso y esto, ¿se acuerdan? La realidad, esto es real, pero lo que realmente existe es la existencia. Lo que nosotros percibimos como realidad es el reflejo de nuestros condicionamientos mentales. Si todos los días proyectamos las mismas imágenes, nuestra realidad será la misma día tras día. Una enfermedad, seguimos proyectando las mismas emociones, los mismos pensamientos. Una escasez, una limitación, es porque seguimos proyectando. ¿Quieres cambiar eso? Cambia interiormente. Cuando nuestra atención es perfecta, puede crear orden del caos y de la confusión. Hay un caos, para que de ese caos, es el mar de la conciencia cósmica, ¿sí? El mundo cuántico pueda sacar lo que tú quieras, ahí está todo. Es como una selva, hay de todo, y puedes sacar de todo allá, pero tienes que saber cómo sacarlo. Un indígena sabe, porque conoce. Nosotros nos mata la selva, ¿sí? Exacto. Un indígena sabe cómo encontrar comida, un indígena sabe cómo encontrar vivienda, sabe cómo sobrevivir porque conoce las leyes de la selva y no rompe su armonía, y es un caos. Más caótico que una selva no hay. Entre usted que no conoce qué le pasa, la selva te devora, el mal de selva te mata, te devora la selva. El mago sabe que la versión de nuestra realidad es una ilusión. Ya lo dicen los mayas, lo han dicho los hindúes, esto es una ilusión y lo hemos explicado miles de veces. Caminemos por la vida en un mundo de oscuridad. Caminamos por la vida en un mundo de oscuridad de acuerdo a lo que esperamos ver. Y lo que esperas ver es lo que ves. Los hombres son infieles, los hombres son borrachos, son irresponsables, solo vienen a poner el huevito y irse. Y solo te están mostrando lo que hay que resolver adentro. Y solo te está mostrando lo que tienes que. El mundo del mago es el mundo real, el de la existencia, después de que se enciende la luz. O sea, real, lo que vive el mago, que es la existencia. Lo que vemos nosotros es una ilusión.
El mago se libera completamente de lo conocido, mientras que el ego se siente más cómodo dentro de los límites de lo conocido. ¿Puedes repetir esa parte, Guillermo, por favor? El mago se libera completamente de lo conocido, que es el ego, mientras que el ego se siente más cómodo dentro de sus límites de lo conocido. Saber que tengo que ir a trabajar mañana porque tengo segura la comidita. El mago simplemente saca lo que quiere de la realidad. La mente genera las mismas ideas día tras día y el ego las considera reales. Son reales solamente en el estado de conciencia llamado vigilia, aquí cuando estamos despiertos. Los encuentros casuales, las coincidencias inesperadas y el azar son formas que la realidad adopta para invitarnos a salir de nuestra prisión autoimpuesta. La realidad que vives es una prisión autoimpuesta. ¿Se acuerdan cuando hablamos del azar? Que lo hablé en el curso de alquimia, de tarot, que hablé todo el planteamiento del azar, la mano del espíritu llevándote hacia donde tienes que ser, las coincidencias significativas de Deepak Chopra, que tiene un libro que se llama Sincrodestino. Pueden conseguirse en ese libro y estudiarlo, de Deepak Chopra, de los libros buenos de él. Y el alquimista también. El alquimista, el otro bueno de él es Mente sin tiempo, cuerpo sin edad. Son libros buenos, porque hay muchos que son basurita, pues desde mi punto de vista, pero esos son muy buenos de él. Entonces ahí mire lo que dice: los encuentros casuales, las coincidencias inesperadas y el azar son formas que la realidad, o sea, la existencia adopta para invitarnos a salir de nuestra prisión autoimpuesta. Lo que yo les decía, como se lo definía cuando hablaba del azar. Cómo el universo, el azar es la forma como el universo te va llevando con unos hilos invisibles a lo que tienes que ir. Si puedes olvidar todo y no proveer nada, podemos derribar las fronteras que nos impiden percibir una realidad más elevada. La prisión está aquí, en tus creencias. Eso lo explica Samael en el libro La Gran Rebelión, que los grilletes de nuestra propia cárcel psicológica y cómo liberarnos. Total. Por eso la psicología revolucionaria de Samael es lo más valioso que entregó el maestro. Imagínense que yo, volviendo a leer el libro de Psicología Revolucionaria, con todo lo que ya hemos estudiado, entendí cosas que antes no había podido comprender. Total. Para adentrarnos a lo desconocido, ese mundo de la realidad es el mundo del principio de incertidumbre, lo desconocido de momento en momento. Para adentrarnos a lo desconocido es a través de la incertidumbre, pero a nosotros nos da pánico no tener a quien amar, no tener que comer para mañana. El poder de la incertidumbre es que tiene nuevas cualidades que podemos descubrir. Pero para el ego, el camino de la incertidumbre le es muy difícil porque es lo nuevo. Sin embargo, la incertidumbre es el puente que te lleva al mundo del mago. Lo desconocido de momento en momento. Los magos no sufren ante una pérdida porque solo la existencia se puede perder. Como para él todo es todo. Se murió el papá, se murió la mamá, lo que estamos hablando ahora, aunque yo no soy mago, sí. Ella me preguntaba de cómo me sentía porque el 1 de diciembre que mi mamá murió apenas hace unos meses. Yo le decía, y no porque sea un mago, sino que esto es parte de mí, o sea, para el mago no hay pérdida. Donde está mi papá, mi mamá y mi hermano que han desencarnado, también es el río de la existencia. Los magos no sufren ante una pérdida porque solo la existencia se puede perder. Y pierde la existencia cuando vives en el pasado. Aunque todo se pierda, la existencia sigue existiendo. Los mortales
Veamos, reafirmemos el tema de la muerte. Los mortales le temen a la muerte porque sienten miedo a perder lo que tienen y por el desconocimiento de la existencia. La mayoría de la gente tiene miedo a la muerte. Claro que eso lo hizo la iglesia. Nos hizo tenerle miedo a la muerte porque desde que nacemos estamos condenados y somos pecadores. Y por bien que te manejes no empatás. Por mi culpa, por mi dolorosa culpa, Sí, entonces todo ese tipo de cosas nos hace pecadores. Entonces la gente le da miedo que vaya a ir que me van a llamar a juicio, como que si Dios llamara a juicio, que es puro amor. No llama usted a juicio a un hijo, sea drogadicto, sea prostituta, sea homosexual. Lo ama así. Dios, que no tiene mácula de pecado, no nos amará más. Le atribuimos a Dios cosas que no, porque la iglesia nos ha hecho creer en ese Dios vengativo, que está con un juguete esperando que nos equivoquemos para no rejo. Eso no existe. Entonces le tenemos miedo a la muerte. Los mortales le temen a la muerte porque sienten miedo a perder lo que tienen y por el desconocimiento de que todo es amor, la existencia. Un secreto que conoce el mago es que nada muere al momento de la muerte. Solo es un cambio. Mi mamá que hace unos días se fue. Fue un cambio, ella sigue viva. Eso ya la ciencia lo demostró con la ecuación de Einstein. La energía no se destruye, se transforma. Estos cuerpos son energía. Se transforman en otra cosa que nuestro concepto, nuestra mente no lo alcanza a concebir. Si nos permitimos morir a cada momento, vamos a descubrir la puerta de entrada a la eternidad. Morir de momento en momento, una de las claves de la gnosis del maestro Samael. ¿Sí? Morir de momento en momento, es morir al ego, es morir al pasado. Con la yoga se trabaja en el savasana. Pero eso no se trabaja en las clases de yoga porque no se trabaja la filosofía. Es una de las cosas que tenemos que hacer, aprender a morir. Dejar ir, eso es morir. Se murió su hijo, se murió el esposo, se murió un hermano, se murió la mamá, simplemente déjelo ir. Y la clave es muy sencilla, conéctese con él ahora, sienta la respiración y ya. Para un mago morir significa trascender a una nueva forma de percepción. Pasar a una forma de ver la vida es morir. El mago sabe que la vida y la muerte pueden coexistir. No existe muerte, existe la no vida, pero no existe, como no existe oscuridad, existe la falta de luz. La muerte no descubre a un estado, la muerte nos descubre a un estado de sabiduría sin tiempo. De hecho, la muerte es un gran regalo. Dice el Maestro Jesús en unos evangelios apócrifos, dice que la muerte fue un gran invento del papá, de Abba, el Padre Azul. Y nosotros no alcanzamos a entender que es un gran regalo. Cáncer, una vida bien harta, bastante amargura. Porque la gente se suicida. Porque busca la solución. No alcanzamos a dimensionar eso. Si tenemos la fortuna de descubrir esto antes de que abandonemos el cuerpo, mucho mejor. Sí. Lo que acabamos de hablar, de que la muerte es un gran regalo. Sí. Que hay una gran enseñanza en eso. Por eso es bueno aplicar la muerte en marcha, el savasana de la yoga, morir de momento en momento, al pasado. En el ser humano existe un estado de pérdida y ganancia que prevalece toda la vida. Por ejemplo, el paso de la infancia a la adolescencia, el niño siente una pérdida por un lado y ganancia por otro. Casarse, algo se pierde y algo se gana. Siempre usted o pierde o gana.
O sea, siempre en todo hay pérdida y ganancia. Usted está soltero o soltera, se casa, perdió libertad, pero ganó compañía. Sí. Y aprender a ver lo positivo y lo negativo sin quejarte es como... Pero todo tiene pérdida y ganancia. Siempre pierdes algo y ganas algo. ¿Con qué te quieres quedar? ¿Con el medio vaso lleno o con el medio vaso vacío? Hay gente que ve solo lo negativo en todo. Hay gente que ve lo positivo en todo. Es tu elección. Ese es tu libre albedrío. En escoger qué es lo bueno. Sí. Se murió tu mamá, tu esposa, tu esposo. ¿Agradeces por todo lo que la vida te dio y la compañía que te dio hasta ese momento? ¿O te quedas lamentando por lo que vas a hacer sin él o sin ella durante lo que te falta? Sí. Un hijo, la vida te lo prestó 15 años. A los 15 años se murió o se fue. Sí. ¿Te vas a quedar lamentando que se fue o vas a disfrutar que la vida te lo dio 15 años para disfrutarlo? ¿Sí ve? Es cuestión de la actitud que tomamos. El ego lucha por preservar lo conocido y en esa lucha se opone al flujo de la vida. El flujo de la vida es que los hijos vienen y se van. El flujo de la vida es que nacimos solos. El flujo de la vida es que morimos. El flujo de la vida es que enfermamos porque el cuerpo se va deteriorando. De esa forma pretende una vida artificial, el ego. Veamos lo que nos dice el mago sobre el amor. En la medida que conocemos el amor, nos convertimos en amor. Pero el amor de que hablamos es el amor divino. El que conocemos los humanos, el amor humano, ese del sentimiento, eso de hacer el amor, de la atracción, eso, el apego, eso es una pequeña fracción del amor grande, del amor de Dios. El amor es más que una simple emoción, es una fuerza de la creación que contiene a la verdad. Es el pegamento de la existencia. Todo existe porque el amor está latente, lo que permite que los átomos, las moléculas, las células estén pegadas a un organismo es ese pegante que se llama el amor, la fuerza de Dios expresándose en la materia. Cuando se expresa la palabra amor, se puede crear el sentimiento que contiene, pero la esencia del amor no se puede expresar en palabras, repito porque es fundamental. Cuando se expresa la palabra amor, se puede captar el sentimiento que contiene, pero la esencia, el sumum del amor no se puede expresar en palabras y no es un sentimiento. El amor más puro está donde menos se espera, que es el desapego, sin ego. Ese es el desapego, desapego. Apego es pega, ego, sí. Ego, descomponga la palabra. A es sin, prefijo que dice sin ego. O sea, desprenderme del ego. Para nosotros el amor es un sentimiento muy personal, mientras que para un mago es una fuerza universal y cósmica que atrae a cada uno a nosotros. Para los magos no hay un amor elevado y otro más bajo. El amor es el de los juicios. Y los magos no tienen juicio. Ese amor es el de los juicios. ¿Cuál? El amor bajo que llamamos, el de los sentimientos. Y como un mago no tiene juicios, entonces eso no existe para él. Miremos la imagen de una mujer o un hombre muy hermoso, alguien que represente el objeto ideal de nuestro amor. Cuando estamos jóvenes, amamos una imagen de un hombre o una mujer, sea tanto por cualidades físicas como por cualidades psicológicas. Sí. Para un mago no existe eso. Es más, hay una historia que ya les conté aquí, que hace el rey Arturo
con uno de sus caballeros de la mesa redonda. Él dice, le pide permiso para amar a una hermosa doncella, lo conté la semana pasada. Sí. Sí. Y él le dice, el rey Arturo le dice, eso que tienes no es amor. Dice, ¿cómo que no? Si soy capaz de dar la vida por eso y te lo voy a demostrar. Entonces le trajo una ancianita. ¿Puedes amar lo mismo a esta anciana? No, pues ¿cómo si es una anciana? Le trajo un bebé, una niña recién nacida, por ahí de 3, 4 años. ¿Puedes amar? Pues ¿cómo? El amor. Entonces le dijo, eso no es amor, porque tanto la anciana como la niña son aspectos de la misma mujer, de lo mismo femenino. Lo que tienes es algo que llamas amor, pero no es amor. Ahora cambia el rostro envejeciendo cada uno, bueno, ya la imagen de lo que les conté. ¿Es tu sentimiento de amor igual de intenso que cuando empezaste el ejercicio? Estoy hablando. El mago Merlín le dice al rey Arturo, sí, mira una mujer hermosa a la que amas. Mira la que se va envejeciendo y se envejeció y ya no tiene diente, ya es toda viejita, arrugada. Le pregunta, ¿es tu sentimiento de amor igual de intenso a cuando empezaste este ejercicio? No es lo mismo, porque no es amor lo que tenemos. Apegos, miedo, deseo, pasión, lujuria, no sé. Le puedes llamar amor si un cambio de imagen provoca otro sentimiento. No veamos el amor como un simple sentimiento, sino como una fuerza que atrae todo y a cada uno de nosotros. La fuerza del amor te está jalando hacia el Padre, que es puro amor. La vida es pura, es la fuerza del amor atrayendo. Por eso ese apego que tenemos por la vida. De todas formas, por distorsionadas que sean todas las ideas que tengamos, debemos honrar todas y cada una de las manifestaciones del amor. Aunque ese amor de pasión, de lujuria, de apego se dé, son manifestaciones del amor, es lo que dice el mago. Y hay que honrarlas, pero hay que tener claro que no es amor verdadero. Hoy te amo porque me quieres, pero mañana no te amo porque no hablas de mí bien. Eso no es amor. El amor importa, no importa si hablas de mí o si me quieres o si no me quieres. El mago sabe que el universo se extiende en todas las direcciones y donde quiera que nosotros vayamos somos el centro del universo. Eso es una clave. A mí eso me dio vueltas. Me iba para San Andrés y yo veía que el centro de mi universo, de la vida mía, era... Y me fui para República Dominicana y veía que el centro de mi vida ya no era Medellín, ya no era el trabajo, era sí. Entonces, y llegar a entender eso, y eso para cada persona es el centro del universo. ¿Sí ve el juego que hace Dios? Usted se va para el centro de la ciudad, y usted está ahora aquí en Medellín y es de Cartago. ¿Dónde está su centro del universo en este momento? ¿Dónde usted está? Entender eso genera algo bastante importante. El mago cree en un presente. Vamos a hablar del tiempo y el presente. El mago cree en un tiempo presente que es eterno, de que todos los sucesos ocurren simultáneamente y que todos los sitios son un mismo punto rodeado por el infinito. Ojo a eso, que parece abstracto, pero te ayuda cuando uno ha ido penetrando en la existencia. Esta es respuesta a un montón de incógnitas. Lo repito, para el mago que cree en un presente que es eterno, para el mago lo único que existe es el eterno presente, de que todos los sucesos ocurren simultáneamente. Todo está pasando aquí en este momento, pero en un eterno presente, solo que a uno nos sucede aquí, a otro le sucede en Madrid, a otro le sucede en el mar, y que todos los sitios son un mismo punto, rodeado por un infinito. Eso es muy abstracto,
Espero que hagan las conexiones neuronales para que puedan entender eso. Afortunadamente queda grabado para que después vuelvan y lo escuchen. Entonces por eso es que usted dentro de un mes, un año, usted vuelve y escucha esta grabación y dice, ah, claro, ya entiendo lo que Guillermo quería decir, lo que tú dijiste del libro del maestro Samael. Sí, porque hiciste conexiones neuronales que te permitió el conocimiento que recibiste con nosotros. Por eso es muy importante seguir estudiando y hasta uno llegar a entender. Para entender el infinito debemos organizar el concepto mental del tiempo y el espacio, porque creemos que el infinito es hasta ilimitado, cuando realmente es como el, ya se me va el concepto que usamos varios conceptos para entender esto, siempre lo hemos entendido mal. Nosotros los mortales tenemos la costumbre de creer que el pasado crea el presente, que voy del pasado para el presente, y el presente crea el futuro, ¿sí? Es lo que nosotros normalmente creemos. Imaginemos un futuro perfecto, que deseemos, en donde tú puedes ver en este preciso momento. ¿Qué futuro quiere ver? Ahora traiga ese recuerdo del futuro al presente. ¿Usted quiere verse en una playa en San Andrés? Es el futuro. Tráigalo. Y en el momento en que usted traiga ese recuerdo al presente, en ese momento, porque para la mente, imaginar o ver es lo mismo, no entiende. Dejemos atrás la carga del pasado y permite que tu visión de ese futuro de realización te guíe. Estamos hablando de lo que decíamos en la ciencia manifestación, de vivir en el futuro. Así se vive de adelante hacia atrás, en el tiempo, tal como lo hace el mago. El mago vive en el futuro y lo trae al presente. En las clases anteriores, cuando hablé de la ciencia de manifestación, que hay que vivir en el futuro, que nos dijeron que eso era soñar en los huevos del gallo. Vives hoy en el sueño del mañana, vives hoy el sueño del mañana. Al cambiar el pasado, no dejas que influya sobre tus acciones, sobre el presente. O sea, usted vive, pero no deja que eso le influye. Por ejemplo, estás enfermo, ve, mírate aliviado, vive como si estuvieras aliviado. Sí, eso es lo que nos dicen. Esta es una de las claves de prosperidad de Neville Goddard, llamada recordar el futuro. Y se hace por medio del poder de la imaginación y la ley de asunción, que ya la trabajamos en el tema anterior cuando vimos cómo aplicar la vida a nuestra vida cotidiana. El mago sabe que el único tiempo que realmente existe es el presente, y este se renueva constantemente. Visualiza tu pasado como irreal, y de esa forma lo estás cambiando totalmente. Ya el pasado ya no existe, ya no es real. Como si fuera un fantasma de la mente. Visualiza tu pasado como irreal y de esa forma lo estás cambiando totalmente, como si fuera un fantasma de la mente. Toma control de tu vida viviendo hoy tus ideales más elevados. De esa forma lo puedes realizar. Ya este personaje nos está diciendo lo que en la ciencia de manifestación nos decía, pero ya se lo está diciendo él al mago, al niño. El foco de atención es la que crea la ilusión del pasado, el presente y el futuro. En lo que enfoques la mente, el foco de atención. Tú estás o en el pasado, viviendo cuando tenías tu hijo, viviendo cuando tenías tu marido, viviendo cuando trabajabas. ¿Sí? O tú puedes enfocar al futuro, viéndote ya bien.
Cuando se utiliza el poder de la atención en forma consciente, le quitamos la concepción del tiempo lineal y somos un mago. Enfoca tu mente en lo que quieres. Normalmente en el futuro que deseas. ¿Por qué la gente anda a la deriva en la vida? Porque le quitaron el futuro. ¿Cierto que desde chiquitos nos decían de que no estuviéramos soñando en el futuro? Cuando la clave es usted vivir en el futuro, que es lo que hace el mago para poder, sin descartarlo, ¿dónde estás? Bueno, vamos a dejar ahí, porque ya el tiempo se nos acabó. Sí. Como les digo, ya no nos queda faltando sino por ahí unos cuantos temas que no son más que un recorderis. Yo creo que en la próxima clase de pronto acabo. Sí, que es un recorderis de todo lo que ya hemos venido hablando de la alquimia, pero ya vista la enseñanza de cómo el mago, que es nuestro ser interior, se lo enseña al niño, que es tu alma, tu mente. Para nosotros es un recorderis, pero es una forma de ver diferente todo lo que hemos visto. Entonces, ya como le digo, es como la cerecita del postre, que usted con el postre está bien, pero la cerecita lo hace ver mucho mejor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? No todos a la vez porque no oímos. Bueno, Olga, qué bueno que nos conocimos antes de terminar el curso. ¿Ella es amiga suya o familiar? Yo nos conocimos desde el 73 que estábamos trabajando en Cartago, ya vino a vivir acá, ya. O sea, ayer hizo 8 días se conocieron. Desde el 73. Son más de 50 años. Imagínense. Pero fueron amigas de toda la vida entonces. Toda la vida, sí, seguimos. Ah, Siguen. excelente. Si le dio la posibilidad de ver. Ella había conseguido, vaya, búsqueme un tal libro, un tal